Si ya estás aquí, sabes que el ensayo El erotismo de Georges Bataille no es un libro de consejos. Es un texto que destruye la moral. En la primera parte te dimos la ficha técnica y un análisis del contenido, pero hoy vamos al abismo. ¿Por qué la humanidad, a diferencia del animal, necesita la prohibición para desear? Bataille lo tiene claro, porque el erotismo es nuestra respuesta a la muerte. Es la forma de experimentar la continuidad y disolver el yo individual, el ser discontinuo que tanto nos angustia. Hoy profundizaremos en la idea más radical de Bataille, que la transgresión erótica y el sacrificio religioso son el mismo acto. La pasión erótica, el exceso, el desbordamiento, son nuestra vía de escape a la jaula del trabajo y la utilidad. Vamos a desglosar nuestro análisis de esta obra que cambió la filosofía. Prepárate para un viaje al erotismo sagrado. Trae tu mente más abierta, porque esto es la filosofía en su punto más salvaje. ¡Comencemos! Quédate en nuestra casa de lectura y descubre por qué no te puedes perder de esta gran obra. ¡Comencemos! Además de la ficha técnica y una breve sinopsis, en nuestro episodio anterior abordamos dos temas de estudio. 1. La tesis antropológica del ser discontinuo que somos, la angustia de la discontinuidad y la nostalgia de la continuidad perdida. 2. La relación del sexo con la transgresión de las prohibiciones y la muerte. Tres afirmaciones relevantes destacamos en el primer tema de estudio. La noción de erotismo como aprobación de la vida hasta en la muerte. El ser humano vive la angustia del ser en la discontinuidad. Somos seres individuales, aislados, separados del otro. No obstante, el erotismo es la exuberancia de la vida hasta en la muerte, nos dice nuestro autor. Somos seres discontinuos, pero vivimos la nostalgia de la continuidad. En la búsqueda de la continuidad, toda la operación erótica pretende alcanzar al ser en lo más íntimo, hasta el punto del desfallecimiento. En la actividad erótica, buscamos la disolución del ser, su desfallecimiento, en aras precisamente de esta continuidad perdida. Nos dice Bataille que en el acto erótico, la acción decisiva es la de quitarse la ropa, la desnudez, lo que anuncia y posibilita un estado de comunicación que nos abre paso a la continuidad. El deseo erótico es, en su raíz, el deseo de fundirse, de disolverse el yo en el otro, en el todo, para abolir la angustia de la separación, de lo limitado y de la discontinuidad, y lograr así una continuidad del ser. ¿Cómo accedemos a esta continuidad? A través de la transgresión. El tema 2 de nuestro episodio anterior. Explicamos que la humanidad, al volverse consciente, al adquirir conciencia, creó la prohibición. Principalmente, pensemos en el tabú contra la muerte y contra la violencia sexual desordenada. Para Bataille, el erotismo es inseparable de la prohibición. El erotismo es la transgresión de esta prohibición. Sin el límite que lo impulsa, sin la barrera que lo frena, no hay erotismo, solo sexualidad animal. La transgresión no anula la prohibición, sino que la levanta momentáneamente en el éxtasis. Vimos que la transgresión no es el fin de la ley, sino su celebración en el instante. Es la conciencia del límite roto lo que genera la intensidad erótica. La excitación erótica es la conciencia de que estamos rompiendo, por un instante, la ley que nos define como seres civilizados. Al ser el erotismo una interrupción del orden de prohibiciones que aseguran lo cotidiano y su mundo, el mundo continuo y ordinario de la vida, una vida fundada en la discontinuidad del individuo aislado, el erotismo entonces es el desafío a ese orden, un desafío de sus prohibiciones, por lo que, según vimos en nuestro primer episodio de este tema, en tanto que el erotismo es transgresión del orden, es asimismo un acto de rebelión, y como tal,
es un acto de soberanía. Nos dice Bataille, el terreno del erotismo es esencialmente el terreno de la violencia, de la violación, en donde el mundo de esa individualidad busca disolverse, y se disuelve, no obstante, sin ser aniquilada. El terreno del erotismo es así el de la violencia y la ruptura de formas, de cosmos, de órdenes y de prohibiciones. Es en el erotismo en donde se juega la desposesión del yo, su disolución y la apertura a la continuidad, siempre bajo el riesgo de lo sagrado y la muerte. Ahora nos corresponde examinar el tema 3, la relación del acto erótico con el orden de lo sagrado y la muerte. Aquí hay otro nudo central del argumento. Para Bataille, el acto erótico se conecta íntimamente con la muerte, porque en el erotismo el individuo se pone en peligro ya que éste experimenta la disolución de su ser consciente, singular. Como hemos señalado, la obra de Bataille inicia con una definición para nada tradicional del erotismo. Nos dice, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Vaya frase. Y es que en el paroxismo erótico, el sujeto se aproxima a la aniquilación de su discontinuidad, un pequeño ensayo de la muerte para encontrar una continuidad con el otro y con el flujo de la existencia. Con esta frase, el autor nos está diciendo que el goce humano excede nada menos que a la finalidad reproductiva. Esto es que el erotismo es una experiencia interior muy distinta de la mera reproducción natural. En el acto erótico, el goce humano roza la finitud, la ruptura del límite. Asimismo, para Bataille, el ritual sagrado y la muerte encarnan el pasaje entre discontinuidad y continuidad. Y ese pasaje ilumina el sentido profundo del erotismo humano. La continuidad es fascinante porque parece que nos devuelve a un fondo del ser compartido que interrumpe el aislamiento de nuestra individualidad. Es entonces cuando se abre ese vértigo que organiza e incluso enlaza tanto las prácticas sexuales como los gestos religiosos. Observemos bien en la obra de Bernini, denominada La Transverberación de Santa Teresa, aquel rostro impresionante de Santa Teresa expuesto en la portada del libro. Nos dice Bataille, cita, «Hay similitudes flagrantes o incluso equivalencias o intercambios entre los sistemas de fusión erótica y mística, como los éxtasis de Teresa y su transverberación. Estas relaciones solo pueden quedar en suficiente claridad a partir del conocimiento experimental de las dos clases de emoción. Yo querría desentrañar el punto en que se ilumina la relación entre el erotismo y espiritualidad mística, cuyas relaciones cobran valor al volver a la visión interior, de la que prácticamente solo parten los religiosos». Fin de cita. Es por esto que la obra enlaza, sin moral barata ni simple psicologismo, conceptos como erotismo, sacrificio y trance místico como modos de atravesar el límite, lo discontinuo. Veamos así la siguiente hoja de estudio. Bataille traza un paralelismo entre el erotismo con el sacrificio religioso. En el sacrificio, la víctima es ofrecida para restaurar el orden de lo sagrado y permitir una comunicación entre el mundo profano y el mundo sagrado de lo violento y continuo. Así también, el coito, la violencia erótica, se desenvolvería de manera similar. Es un sacrificio de la discontinuidad del individuo. Plantémoslo así. En el orden del sacrificio, se mata para liberar al ser de su discontinuidad y devolverlo a la continuidad de lo divino. En el erotismo, el individuo se sacrifica a sí mismo. La conciencia se disuelve. El control se pierde. El éxtasis sexual es una pequeña muerte, una fusión violenta que nos pone en contacto con esa fuerza de la vida y la descomposición. Eros y Tánatos en la mitología antigua, es decir, creación de vida y muerte. Es de esta manera que, nos dice Bataille, el erotismo puede compararse con el sacrificio. Ambos implican desnudar, violentar y desposeer la individualidad descontinua para abrir una experiencia de continuidad, aunque el erotismo no consuma la muerte. Aunque,
Basta recordar el filme de El Imperio de los Sentidos para entender que hay casos en que sí se consuma el abrazo a la muerte, al orden de la continuidad. Recordemos el fragmento de Tristán e Isolda de nuestro episodio precedente. No obstante, la regla sí es la de una pequeña muerte en el éxtasis sexual. Ahora bien, nuestro autor va más allá en su obra y establece una interesante y casi poética tipología del erotismo. Bataille clasifica el erotismo en 3 tipos que para nada se trataría de etapas, sino de manifestaciones de la búsqueda de la continuidad. Número 1. Bataille nos habla de el erotismo de los cuerpos. Aquí se trata de la unión física, la disolución de nuestros cuerpos, que son disueltos a través de la violencia y la confusión del acto erótico, que se entregan con fuerza, como los vaivenes de las olas del mar penetrándose entre ellas con violencia. Número 2. El erotismo de los corazones. El amor pasional, la fusión sentimental que busca la continuidad a través del sentimiento y la pasión exclusiva. Y número 3. El erotismo sagrado, el más radical, donde la transgresión busca la continuidad total con el todo, la experiencia mística, a menudo pasando por el horror y el éxtasis, relacionado con el misticismo, como este de Santa Teresa. En rigor, se trata de búsquedas, experiencias, intentos, dice Bataille, de sustituir el aislamiento del ser, su discontinuidad, por un sentimiento de profunda continuidad. Fin de cita. El erotismo de los cuerpos tiende a la fusión sensible y a la vida disoluta. El de los corazones estabiliza la unión en la pasión y el erotismo sagrado busca una continuidad radical más allá del mundo inmediato, profano. La segunda forma no niega la primera, más bien prolonga su intensidad en el registro afectivo, mientras que la tercera la excede y la sumerge en el campo de lo divino o lo sagrado. En síntesis, podemos decir que es la continuidad perdida, el eje que funda y habilita estas 3 figuras de erotismo que nos comunica Georges Bataille. Sin duda, la obra impacta por su radicalidad conceptual y su carácter interdisciplinario. Como vemos, es una obra que obliga a repensar el tema del sexo, el amor, la moral y la religión. No sé qué les parezca esta tesis de la discontinuidad y la continuidad como motor del deseo. A mí me parece brillante, más todavía si entendemos el tema de la angustia del ser, al asumirse como individuo consciente de su discontinuidad. Así también, la visión del erotismo como experiencia interior y de carácter místico es profundamente original. Como vemos, se trata de un texto denso y exigente. Su estilo no es siempre lineal, y la constante yuxtaposición de temas, del rito azteca al misticismo cristiano, puede ser algo difícil para un lector no familiarizado con el pensamiento de Bataille. Sin embargo, aquí dejamos el desafío para el lector. La perspectiva de la obra puede parecer excesivamente enfocado en la transgresión violenta para algunas sensibilidades modernas. Puede hablarse también de una comparativa con la obra de Historia de la Sexualidad de Foucault, que lo menciona por supuesto, y al que pronto dedicaremos un episodio de esta obra. Así es que suscríbanse a su canal Casa de Lectura. Se hace una comparativa con la de Foucault por su enfoque histórico-conceptual, pero Bataille es más existencial y menos sociológico. También se entiende la relación del erotismo con la polémica obra del Marqués de Sade, otro candidato para nuestro canal. Podemos decir también que la obra tiene enorme influencia en el pensamiento filosófico y la crítica al capitalismo utilitario. Sin duda, ofreció una lectura alternativa a la moral burguesa de la sexualidad, situando el erotismo no en lo patológico, sino en el núcleo de la experiencia humana, ligado, como hemos señalado, a la conciencia de la finitud y lo discontinuo. Otra de las grandes aportaciones del erotismo fue la de despojar a la sexualidad de su utilidad meramente biológica. La sexualidad es reproducción. El erotismo es goce, transgresión, violencia de las formas, experiencia festiva, una aproximación a la continuidad. Así también, Bataille insistió en que el verdadero erotismo es gasto puro, una forma de despilfarro sin propósito que se opone a la lógica económica de la producción. Por cierto, te recomendamos aquí nuestro programa dedicado a una crítica a las sociedades productivistas y basadas en la lógica del rendimiento. Nos referimos a nuestro programa sobre la sociedad del cansancio del filósofo de hoy, el surcoreano Byung-Chul Yang.
La obra, a nuestro juicio, es ideal para lectores audaces que buscan una comprensión del erotismo más allá del placer y más cercano a un ritual de carácter existencial, místico. A este respecto, un comentarista de la obra señala algo que vale la pena destacar. Por ejemplo, nos dice, cita, Bataille logra conectar la fiesta, el sacrificio prehispánico y el éxtasis místico en una única matriz, la pulsión a restaurar la continuidad. El erotismo, por lo tanto, no es un asunto privado de la alcoba, sino una manifestación de lo sagrado en el corazón del individuo contemporáneo. Fin de cita. ¿En qué circunstancias se escribe la obra? Publicado en 1957, en la posguerra, un periodo de fuerte auge del existencialismo y una reevaluación crítica de la moral burguesa. El pensamiento de Bataille se sitúa en la órbita de las llamadas filosofías y pensadores de la sospecha, Nietzsche, Freud, y es una meditación madura tras la publicación de su obra económica La parte maldita, de 1949, donde desarrolla la noción de gasto y exceso. Es una obra de la madurez que sintetiza sus ideas previas sobre lo sagrado, el sacrificio y la soberanía. En relación a sus obras anteriores, digamos que la obra, El erotismo, es un complemento filosófico a sus novelas eróticas, Historia del ojo, Madame Eduarda, y a sus ensayos sobre lo sagrado, El culpable, mientras que sus ficciones muestran la experiencia límite, el erotismo la teoriza y la integra en una visión antropológica. De acuerdo con el mismo Bataille, en algún momento él refiere que con esta obra buscaba demostrar que el erotismo es la actividad humana en la que el individuo se cuestiona a sí mismo conscientemente frente a la muerte. Quería reintegrar el erotismo en la esfera de lo serio y lo sagrado, sacándolo de la mera moral o patología. Ya en el contexto actual, que vivimos un auge de la discusión sobre la sexualidad fluida y la crítica a las estructuras de poder, Bataille se vuelve relevante. Ofrece un marco para entender la sexualidad como fuerza subversiva y no solo como identidad, resonando con la llamada filosofía de la deconstrucción. Otros ensayos de pensadores que realizaron sus estudios sobre el erotismo y la sexualidad en términos filosóficos serían Eros y civilización, del filósofo Herbert Marcuse, las obras de Michel Foucault, de Historia de la sexualidad, o también la obra titulada La aparición de la sexualidad, del filósofo Arnold Davidson. Sin embargo, Bataille se distingue aquí por su énfasis en el aspecto místico, casi poético, y su abordaje de la muerte. Y ya para concluir, podemos decir que el erotismo de Bataille no es para los que buscan placer, es para los que se atreven a buscar la continuidad de la vida justo al borde de la muerte. ¿Por qué recomendar esta obra a nuestra comunidad de casa de lectura? Porque es la llave para entender que los actos más íntimos y prohibidos son en realidad un intento desesperado de responder a las preguntas existenciales más grandes. Se trata de un libro que da perspectivas filosóficas para entender el mundo de las pasiones. El erotismo es un libro que te obliga a mirarte. Su fortaleza es la radicalidad de su planteamiento. Por ejemplo, ¿estás dispuesto a aceptar que la mayor intimidad tiene el rostro de la muerte? La debilidad de la obra es que su lectura no te la pone fácil, pero honestamente es una obra monumental. Terminemos nuestro episodio con esta sentencia batailliana, digna de su propia poesía. Dice Bataille: se trata de introducir en el interior de un mundo fundado sobre la discontinuidad toda la continuidad de la que este mundo es capaz. ¿Ya leíste a Bataille? ¿Crees en la propuesta de la apertura a la continuidad? Déjame tu opinión en los comentarios. Dale like, suscríbete a Casa de Lectura y activa la campanita para que crezca el número de lectores de obras monumentales, y además pueda presentarte más análisis que te harán cuestionar todo. Aquí te dejo algunos de recomendación. Suscríbete a mi canal y te llevarás muchas sorpresas. Tenemos regalos, libros, promociones. Visita mis redes sociales. Te aseguro que ganarás. Siempre ganarás. En los comentarios te dejo más detalles. Cuéntanos en los comentarios qué libro te interesa que abordemos y cuál es el que te ha gustado últimamente. Nos vemos la próxima.